Buenos días, mi nombre es María José Marchena Horta, estudiante de Literatura y Lengua Castellana de cuarto semestre. El día de hoy les voy a explicar un poco sobre las categorías lingüísticas. Las siguientes categorías son aspectos básicos para la comprensión de la dialectología en general. Las categorías son las siguientes. Primero, lenguaje, lengua, habla, dialecto y norma lingüística. Cada una de estas categorías es sumamente importante para que nosotros hagamos una comprensión total del curso de dialectología en general. Por ende, les voy a hacer una breve explicación sobre estas categorías para que ustedes sepan diferenciarlas y sepan cuáles son sus semejanzas. Entonces, vamos a empezar por lenguaje. ¿Qué es lenguaje? Preguntaremos, ¿cierto? El lenguaje es la capacidad y facultad que todo ser humano tiene para expresarse, es decir, que el lenguaje es la capacidad que nosotros tenemos para poder comunicarnos con las demás personas, ¿cierto? El lenguaje presenta muchísimas manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en nuestro planeta. El lenguaje puede ser oral o escrito. Es importante saber que el lenguaje no solamente es hablar, no solamente es como hablar con otra persona, sino también el lenguaje puede ser nuestras manifestaciones de afecto, puede ser auditivo, puede ser afectivo, puede ser con nuestra expresión corporal. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros todos los días utilizamos el lenguaje. Ejemplo, cuando nuestra mamá nos pregunta a nosotros, hija, ¿cómo amaneces? Y nosotros no queremos hablar y decimos así, esta señal de bien quiere decir que estamos utilizando el lenguaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos utilizando una señal para transmitir una idea o un pensamiento o un sentimiento a otra persona. Entonces, es importante que nos quitemos esa idea errónea que tenemos de que el lenguaje es solamente hablar. No, el lenguaje también es expresarnos, nuestra manera, nuestra postura demuestra el lenguaje que nosotros utilizamos, ¿cierto? Las dimensiones del lenguaje son tres. Primero, la forma, segundo, el contenido y tercero, el uso. En cuanto a las dimensiones del lenguaje, la forma estudia los aspectos de la fonología, la morfología y la sintaxis. Es decir, que estos estudian la producción y la producción que nosotros le hacemos a las palabras. ¿Sí? La producción que nosotros le hacemos a las palabras. Es decir, la manera en cómo nosotros nos expresamos, la manera en cómo utilizamos las palabras, la pronunciación y estas cosas. El contenido tiene que ver más que todo con la parte semántica, que es el significado del sentido de las palabras, es decir, el significado que nosotros le ponemos a las palabras en concreto. Y el uso se refiere a la pragmática, que es todas estas categorías que mencioné anterior, la morfología, fonología, sintaxis, semántica y pragmática, son categorías de la lingüística que estudia la rama de la lingüística. Entonces es importante saber que el lenguaje tiene estas dimensiones para su realización. Ahora pasaremos a el concepto sobre lengua. ¿Qué es lengua? Nos preguntaremos. La lengua es el sistema de convenciones, es todo aquello que utilizamos para hablar como signos o palabras. Es decir, que la lengua es como esa realización concreta y convencional que nosotros hacemos del lenguaje. Esto quiere decir que nosotros utilizamos la lengua para expresarnos, para transmitir lo que nosotros tenemos en nuestros pensamientos para transmitirlo, ¿cierto? Por eso la lengua se compara con los idiomas. ¿Por qué? Porque son varios. Y como dicen que son un sistema de signos, es de ahí, ¿cierto? Que son palabras diferentes, la manera en cómo nosotros pronunciamos la palabra y otras cosas y demás. Muchas personas tienden a confundir estos dos aspectos, lengua y habla. Y aquí hay una diferencia, que la lengua es de carácter social, es decir, que todos vamos a hablar una sola lengua. Ejemplo, nosotros los de Colombia hablamos la lengua española, ¿cierto? Que somos la que utilizamos y pues todos nos vamos a entender y todos nos vamos a entender por ese sistema de signos que ya tenemos, por ese sistema de signos que está empleado. En cambio, que el habla se puede definir como la particularidad en la que cada persona se comunica. Es decir, que el habla ya es individual. El habla es como nosotros queremos procesar las ideas y las vamos diciendo a otra persona.
Es decir, que el habla ya es de carácter sumamente subjetivo, es de carácter individual. Es por ello que para utilizar el habla, nosotros hacemos un proceso en nuestra mente, ¿cierto? Un proceso psíquico para poder transmitir ese pensamiento que nosotros tenemos. Entonces, vamos a continuar con dialecto. El dialecto es la lingüística que es original de otro, pero que no presenta una diferencia considerable. Los dialectos son denominados como un sistema lingüístico que viene de una sola lengua en general, o también que se encuentra en un mismo límite geográfico. Es decir, que los dialectos, supongamos una región, un país, Colombia, ¿cierto? Colombia se divide en varias ciudades y esas ciudades tienen su propio dialecto, es decir, que tienen su propio carácter, tienen su propia cultura, tienen su propia manera de comunicarse, tienen sus propias palabras, tienen un dialecto diferente a cada uno de nosotros. En Colombia, como ven aquí en el mapa, estos son los dialectos que están en Colombia. Existe el dialecto costeño, el paisa, entre otros. Vemos al lado del mapa unas expresiones como calentado, recocha, parche. Estas palabras como ñapa, cucurrullo, son palabras que no todas las utilizamos en una misma ciudad. Todas esas palabras van diferentes en cada ciudad dependiendo de la ciudad, del carácter que éstas le den, ¿cierto? Entonces es muy importante recordar que el dialecto se refiere más que todo a la parte geográfica. Continuamos con la norma lingüística. La norma lingüística es la convención tradicionalizada incluida en el sistema de reglas que hacen y mantienen la cohesión de una comunidad humana. Las normas lingüísticas se dividen en tres: la norma consuetudinaria, la norma prescriptiva y la norma idioma. Estas clases de normas son como una regla que nos establece para nosotros poder comunicarnos. Entonces, es importante recordar que la norma es la que se mantiene, como que la norma consuetudinaria es la que se manifiesta en el lenguaje, en el funcionamiento de dicho lenguaje, ¿cierto? Y esta se divide a su vez en dos, en la norma formal y en la norma funcional. La norma funcional se utiliza para establecer las distinciones pertinentes del código, es decir, para diferenciar esos fonemas. Ejemplo, para diferenciar el fonema S de la Z. Eso es como la norma, ¿cierto? Y pues para finalizar, un breve resumen sobre qué es lengua, lenguaje, habla y dialecto. La lengua, entonces, como dije anteriormente, la lengua es ese sistema de signos, ¿cierto? Y hay que recordar que es social. El lenguaje es la facultad que todo ser humano posee para comunicarse y este obviamente es universal. El habla es la realización física del idioma, es decir, de la lengua, y el habla es de carácter netamente individual. El dialecto es la variedad de una lengua, es decir, que este hace referencia a la parte geográfica. Y la norma lingüística comprende reglas para el uso de una determinada lengua. Entonces, espero que pues todo les haya quedado claro. Si tienen algún aspecto para que yo mejore, lo pueden dejar en sus comentarios.